¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y os traigo una reseña de Relatos para mi querido ser humano. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Un libro escrito por Jaime Bujosa y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante un libro de microrelatos o relatos cortos, independientes entre sí y que, bueno, quizá lo que compartan cada uno de ellos es un poco su estructura, que ahora os hablaré de ella, y sobre todo, bueno, esta reflexión que viene en el título y que es ¿y tú qué opinas? Y es que veréis, eso que os digo, ¿no? De la estructura, ¿no? Que comparten cada uno de estos relatos y que al final es un poco lo que los va a unir, es esa estructura, digamos, compositiva, ¿no? Un poco que ha creado el autor para este libro. Veréis, creo que nunca me he encontrado algo así. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho. Y me ha gustado porque creo que hace que los relatos que vamos a leer den ya el salto, ¿no? Pasen a un nivel ya superior. Veréis, al final de cada relato, el autor nos va a dar una explicación un poco de lo que ha pasado en cada uno de los relatos que acabamos de leer, ¿no? Es decir, leemos un relato, ¿no? Y al final aquí tengo uno, ¿no? Dice el autor, ¿no? Acaba el escrito, acaba el relato y continúa, ¿no? Pero ya nos habla un poquito al lector, ¿no? El autor, en sus propias palabras, nos cuenta su opinión sobre lo que acabamos de leer, ¿vale? Es decir, os pongo un ejemplo, ¿no? Dice, creo que es un buen ejemplo para todos y también para nuestra pequeña protagonista. También es cierto que debemos hablar de los aspectos positivos de Pepa, ¿no? Una de las personajes. Parece que solo nos estamos fijando en lo malo y también hay mucho de bueno. Podríamos decir que fue un profesional hasta entonces. Una triunfadora que se hizo a sí misma. Alguien que menciona una forma de actuar y que gracias a... Alguien que mecanizó una forma de actuar y que gracias a ello se convirtió en la mejor. Esa opinión, ¿no? Que nos deja de los personajes o de alguna situación que vamos a leer, ¿vale? Dentro del libro. O sea, dentro del capítulo, ¿no? De este micro relato o relato corto que acabamos de leer. De verdad que esto me ha sorprendido, no me lo esperaba. Y no solo eso, sino que además, una vez hecha como un poquito la explicación de cada uno de estos relatos, nos va a dejar una serie de cuestiones, unas preguntas, ¿vale? Para todavía cuestionarnos más cosas y preguntarnos más cosas. Es que me parece increíble. No sé si se va a ver aquí bien enfocado. Todo este último párrafo que vemos aquí son preguntas que nos hace el autor, ¿vale? A nosotros como lectores. O sea, me parece fascinante. Nos dice, ¿fue el destino? ¿Fue la mala suerte? ¿Un despiste? ¿La soberbia? ¿Casualidad? ¿Causalidad? ¿Eres soberbio cuando te sientes superior en algo? ¿Qué piensas de Pepa, ¿no? De este personaje? ¿Demasiado castigo para un simple despiste? Y la última pregunta, ¿no? Siempre va a ser, ¿y tú? ¿Qué opinas, ¿no? A nosotros como lector. Y es este subtítulo del libro, ¿no? ¿Y tú qué opinas? De verdad, es un libro muy, muy interesante. Y es, o sea, al final, es lo que os decía, ¿no? El relato corto siempre nos quiere dejar esa reflexión. Va al grano, es más rápido, ¿no? Y quiere profundizar en una única idea y que quede clara, ¿no? Pero es que no solo eso, sino que además de que esto es así en el libro, el autor nos hace como un pequeño resumen explicativo de los porqués de la obra y además nos pregunta qué opinamos de una serie de cuestiones de lo que acabamos de leer. O sea, es que me parece
no sé, me parece de 10, ¿no? Cómo ya, le da esa vuelta al propio concepto, ¿no? De relato corto, le saca un poco la careta y directamente nos pregunta, oye, ¿y tú qué opinas? Pues nada, un poquito la reseña hasta aquí. La verdad es que creo que, como estamos viendo, se trata de un libro muy especial, de un libro que si tenéis ganas de aprender, ¿vale? De reflexionar, de plantearos cosas, ¿vale? Creo que os puede gustar. Además es eso, un librito cortito, relatitos cortitos que se leen muy rápido y sobre todo eso, ¿no? Que nos va a dejar un montón de preguntas en el aire que a los que somos, pues eso, quizá un poco curiosos, ¿no? Un poco que nos gusta que nos planteen cosas, lo vais a disfrutar. Pues nada, eso, hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado y sin más nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo, así que hasta luego.